manifestaciones en Los Ángeles. ¿Cómo se generaron estas protestas en Los Ángeles? Pues por las redadas de ICE. Dicen es que hay otros presidentes demócratas que deportaban más incluso, pero hay de deportaciones a deportaciones. Lo que hacía Obama o lo que hacía Biden era que pasaban los migrantes, los agarraban cuando iban pasando, cuando estaban en la parte de la frontera y los regresaban. Y esos pues contaban, ¿no? Pero eran gente que estaba pasando, digamos, ¿no? Aquí esto es distinto. Aquí se meten a los centros de trabajo con gente que ya tiene empleo. Se meten a sus casas, se meten a las escuelas, se meten a los hospitales, se meten a las iglesias. Ahí van por los migrantes. Y a veces si te pareces y luego si no traes tus papeles en la mano, pues primero te llevan, incluso te deportan y luego averiguan. Han salido una cantidad de injusticias y arbitrariedades tremendas. Bueno, pues fueron los del ICE e hicieron una redada en Office Depot, en un Office Depot donde se reúnen los migrantes donde los van contratando de albañilería o de algún carpintería, alguna talacha que se requiera, y también en una fábrica. Ya se están metiendo incluso al campo, en los cultivos, y ya hay hasta quejas y Trump acepta que se han quejado. Los hoteles, que hay mucho mexicano en los hoteles en California, pues ya se quejaron con Trump porque están haciendo estas redadas. Y una cosa muy importante, en California perdió Trump. En California ganó Kamala Harris con una diferencia muy importante. Y en Los Ángeles, pues también. Los Ángeles es una ciudad santuario, le llaman, donde se dice aquí son bienvenidos los migrantes. Por cierto, no solo los migrantes de México, no solo los migrantes de Centroamérica. En California hay migrantes de todo el mundo. Verdaderamente es una ciudad cosmopolita, es una ciudad pluriétnica y es una ciudad pluricultural y es una ciudad ilustrada. Todo lo que el populismo de derechas no le gusta. Y entonces, pues parece ser como que es una suerte de revancha con la ciudad que votó en contra o masivamente en contra del actual presidente. Y entonces, en contra de la opinión de las autoridades de Los Ángeles, porque no están de acuerdo ni la alcaldesa de Los Ángeles ni el gobernador de California, hicieron estas redadas. Y eso generó unas protestas. La comunidad salió. La inmensa mayoría de las protestas han sido pacíficas, la inmensa mayoría. Pero hay un grupo de radicales que empezó a actuar con violencia, a quemar patrullas, y además hay un grupo de oportunistas que aprovechó estas protestas para saquear comercios. Entonces hubo vandalismo y hubo violencia que se dio. Y estos grupos radicales, que pueden ser o no provocadores, eso no tengo nada para comprobarlo, pero hay quien ha sostenido que pueden serlo, pues sacaron banderas mexicanas. Y esas banderas mexicanas pues fueron pues un regalo para Trump, porque Trump con eso acredita y dice, miren, ahí está la invasión extranjera. Y esa invasión extranjera es violenta y esa invasión extranjera comete delitos. Exactamente lo que buscaba. Esa imagen del mexicano ondeando es lo que quería. Bueno, entonces, frente a esas protestas sí que está, pues Kristi Noem en la Casa Blanca responsabiliza a Claudia Sheinbaum de haberlo provocado, porque Claudia Sheinbaum advirtió que habría movilizaciones en los dos lados de la frontera, pero si hubiera impuesto a las remesas. Es cierto, ella hablaba del impuesto a las remesas, aunque hablar de manifestaciones en Estados Unidos pues no es muy diplomático, es un poco imprudente, máxime estando las cosas como están. Nada más que si Sheinbaum lo dijo para el consumo interno, para hablarle a otros mexicanos y sentirse muy nacionalista, pues tiene que saber que es mandataria y que sus palabras tienen repercusión allá. Pero no es que Kristi Noem no lo supiera. Por supuesto que lo sabe. Nada más que Kristi Noem actúa pues como actúa López Obrador o Claudia Sheinbaum también en las mañaneras, que usan cualquier cosa que escuchan para afianzar su narrativa y decir que la presidenta de México está promoviendo las manifestaciones allá, pues claro que fortalece su narrativa anti-inmigrante, decir, ahí está, el enemigo viene del sur. Y entonces pues puso en un predicamento a Claudia Sheinbaum y tenía que
decir, no, no es así, no quise decir eso, etcétera, ¿no? Pero el tema de aquí importante es que la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos sí se siente amenazada. Y hay una gran cantidad de mexicanos, de migrantes, que son gente de bien, que están amenazados, incluso los que tienen papeles, e incluso los que son residentes. Ese es el ánimo, y con esos me parece que hay que tenerles tener el foco, ¿no? Y bueno, Claudia Sheinbaum le responde a Cristian diciendo, es que me descontextualizaste. Bueno, lo que ellos mismos hacen, pero lo importante es cómo se ayuda a los migrantes y a los mexicanos en California, y no solo en California, en Chicago y en muchos otros lugares, porque mexicanos de Estados Unidos hay por todos lados. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Perdón, ellos no necesitan discursos patrioteros que luego se revierten. Eso no va a librar a ningún migrante de ser deportado. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan abogados, necesitan una red consular, que son las que defienden a los connacionales. Pero aquí está el problema. Disminuyeron los recursos en 40% los consulados para la defensa de connacionales. Entonces, perdón, ahora sí que de lengua me como un taco. Si les llaman héroes, entonces a los migrantes, pues entonces denle presupuesto a los consulados para defenderlos. Pero además, no ponen a consulados, luego no están encabezados por profesionales, con gente con experiencia, sino que son pagos políticos que se dan porque son morenistas. Y entonces, al ser morenistas, pues les dan un hueso de consolación. Bueno, ya vimos al exgobernador de Chiapas, que no tiene ninguna historial diplomático, y le dieron el consulado de Miami, ¿no? Y así por el estilo, gente sin carrera y sin conocimiento de relaciones exteriores. Entonces, lo que haríamos es fortalecer la red consular y darle recursos. Eso es lo que podría defender a nuestros migrantes. Necesitan abogados, necesitan esa fortaleza consular, y en los hechos los abandonan. Parece ser que lo único que les preocupa, pues dicen, la remesa sí, porque de ese dinero que nos mandan, el gobierno se queda con una tajada, ¿no? Eso es lo que quieren, pelean más el dinero. Pero lo que hay que decir es, perdón, no solo son remesas, son personas, son vidas de gente de una comunidad que no olvida sus raíces con México. Yo estoy con ellos, por cierto, tengo familia en Estados Unidos. Ellos no tienen sus papeles en orden, no hay en ese asunto, pero por supuesto que saben y han visto la incertidumbre, y han visto el miedo, y han visto esa sensación de zozobra de mucha gente de bien. Con esos debiéramos estar, con esos, y deberíamos exigirle al gobierno mexicano que haga mejor las cosas para defender a los mexicanos allá, que es con abogados y con los consulados, ¿no? Ese me parece el punto, no con rollos y demagogia como le hace Noroña, que se pelea y se enfrasca con un senador en Estados Unidos y se ponen a pelear por cuánto más impuesto a las remesas. Perdón, eso no le ayuda en nada a nuestros connacionales. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser estratégicos, y tenemos que saber qué es lo que queremos. El rollo, la demagogia interna no les sirve para resolver su situación.